Buenos días, estimadas y estimados miembros de la comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 85 del año 27 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del Subestaff IPN, nuestro seminario de los jueves. No tienes que herir para enseñar y no tienes que ser herido para aprender. Gandhi. Pedimos a los asistentes apaguen o pongan su celular en silencio para evitar interrupciones. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Horst Beyer y la maestra en ciencias Marisela Beyer, quienes presentarán la ponencia titulada Enfoque de las matemáticas esenciales, uso del método genético. El Dr. Horst Beyer obtuvo su doctorado en Desi, Hamburgo, Alemania. Ha sido investigador en los institutos Max Planck de Alemania y en el Instituto Teórico Astrofísico de la Universidad Eberhard Karst de Tübingen, Alemania. Es promotor del método genético para la enseñanza de las matemáticas, método que ha impartido a docentes de diversos institutos de educación superior. Es autor de los siguientes libros: Más allá de las ecuaciones diferenciales parciales, Cálculo y análisis, un enfoque combinado, y Matemáticas para todos. La maestra en ciencias Marisela Beyer obtuvo el grado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra. Ha sido profesora de matemáticas por alrededor de 20 años en nivel medio, medio superior y universitario. Es autora de los siguientes libros: Instructivo para el estudio de hierro dúctil austemperizado, Matemáticas para todos. Dejamos con ustedes al Dr. Horst Beyer y a la maestra en ciencias Marisela Beyer. First, I would like to thank for the kind invitation to give a talk in this place, and sorry for that my Spanish isn't good enough for speaking, giving talk in Spanish. No sé si quieren que hagamos traducción o lo dejamos. Sí. Lo dejamos. Bueno, dice Jorge que muchas gracias por invitarnos y que se disculpa porque su español todavía no está muy bien. No se atreve todavía a hablar así en español, aunque lo entienda. Okay, so probably we should start. Okay, title is there. So first we give an outline. So first, why Matemáticas Esenciales? Why? Second is why raise the level of mathematics education? Then you know there's a warning sign coming up. Why raise the level? Means more students are going to fail. To avoid this, we use the genetic method. Bueno, dice el doctor Horst que pregunta, el tema de la plática es matemáticas esenciales y entonces la pregunta sería ¿por qué matemáticas esenciales? Y aquí pone como una señal de una nota de atención que es ¿por qué aumentar el nivel de la educación en matemáticas? Y cómo ayudar a los estudiantes. Ayudando a los estudiantes utilizando el método genético. Okay, so, resume, skip. Okay, so we come to teaching of mathematics. So, impacts on the teaching of mathematics. There are a lot, I just give 4 of them. So first, mathematics itself. Mathematicians think they know how to teach mathematics. Bueno, ¿qué son los factores que van acompañados de la enseñanza de las matemáticas? Dice el doctor, son varios, pero los más importantes es... So mathematics itself, of course, impacts teaching of mathematics. Primero es el área de lo que es las matemáticas en sí mismas. So because there were a lot of changes, Bourbaki and so on. Dentro de lo que es la enseñanza de matemáticas ha habido varios cambios. Por ejemplo, hace 60 años, Bourbaki, etc. That impact. Then we have applications, very important.
También dentro de las enseñanzas de las matemáticas hay otro factor que debe estar muy importante, que son las aplicaciones o los usos de las matemáticas en donde se usan. So if you look into the history of mathematics, the root of mathematics is in applications. Si vemos la historia de los seres humanos y la historia de las matemáticas, vemos que las matemáticas nacen precisamente en aplicaciones. Then, okay, pedagogy, of course. Entonces, otra parte importante para la enseñanza de las matemáticas son las técnicas de pedagogía. And then we have technology, modern Y technology, también el uso de la tecnología moderna, becoming more and more important. que cada vez es más importante. So the first question, why Mathematicas Essentiales? So if you look into standard, say, calculus books, you find views of the 18th century. La pregunta es, ¿por qué matemáticas esenciales? Y entonces tendríamos que ir y revisar los libros de texto y ver que la mayoría de los libros de cálculo utilizan nomenclatura que se ha utilizado desde el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir? Que no se ha modernizado el He dominated the whole lenguaje en la mayoría de los libros de texto de cálculo. 18th century. So. On the other hand, the demand for mathematical skills of increasing sophistication and abstraction is rapidly growing in applications. Y al mismo tiempo, la demanda por abstracciones matemáticas está aumentando. Perdón, las matemáticas cada vez son más abstractas. Las matemáticas modernas que se utilizan en aplicaciones son abstractas, de carácter mucho más abstracto que anteriormente. So in applications you need partial differential equations, and ordinary differential equations are not good enough anymore. You need likely function analysis, engineering physics. Para la ingeniería, para la física, no solo se requieren ecuaciones parciales o ecuaciones ordinarias, diferenciales, sino también se requiere análisis funcional ahora en día. So mathematics courses have to provide the basis for applications. Entonces, los cursos de matemáticas tienen que dar las bases, los fundamentos para poder ir a cursos más avanzados. So in order to reach more advanced mathematics, you need a better basis. Entonces, para alcanzar una versión más sofisticada en cuestiones matemáticas, hay que tener mejores Has to go higher. fundamentos. So that's what Mathematicas Essentiales provides such a basis. There's one thing, Mathematics Essentiales focuses on understanding and not primarily on problem solving. Bueno, aquí First understand. podríamos ver una diferencia de lo que tradicionalmente se ha utilizado en la enseñanza de las matemáticas, es la solución de problemas. Y la propuesta es enfocarse más en el entendimiento. Se creyó que resolviendo problemas el alumno podría entender una metodología y podría entender. Pero ya después de 20 años o 30 años con esta metodología se han dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta, que esa no es la manera de entender a través de resolver problemas. Hay que ir al conocimiento, al concepto que hay atrás de cada número, de cada ecuación, de cada problema. Yes, so then there's usually the Anglo-Saxon approach is problem solving first, and the continental European approach is understanding first, then problem solving. Si generalizáramos, podemos decir que el enfoque que usan en Inglaterra o en Estados Unidos, México, es resolución de problemas, y el enfoque que se usa en Europa continental, Alemania, Francia, es más enfocado en el entendimiento. But on the other hand, the US is changing right now with the Common Core State Initiative. There the focus is also first understanding. Desde 1909 en Estados Unidos se promulgó la iniciativa Common Core, que es una iniciativa del gobierno.
Yes, and so they focus on understanding first, and I suspect, I don't quite know why the US is changing right now. Lo que Common Core está proponiendo es también esa vuelta en U, Yes, because it's a U-turn. enfocarse un poco más en el entendimiento y dejar la solución de problemas después. And I suspect it's applications. Dice el Dr. Horst, no sabe por qué están haciendo ese giro en la educación, pero él sospecha que es por las aplicaciones. I think that is This on the other is hand. Beckman. Huh? This is Beckman. No, the other, it comes later. No worry. So the second, so if you want understanding, then you have to cut down the curriculum to the essentials. Bueno, aquí Otherwise you're not going to have time. hay un problema, porque podríamos decir, porque no se ha enseñado desde antes primero el entendimiento, ¿verdad? Primero el razonamiento, y dice Horst, Takes more time. es que se tendría que cortar la retícula. Hay Yeah. un programa que hay que llenar, y si nos detenemos en tratar de enseñar lentamente los temas hasta que se haya el entendimiento, pues tomaría recortar la retícula, o lo que se llama ahora malla, el número de materias. The essentials. Mathematicas essentials, that's the reason. So the same happens in the Common Core State Standards Initiative. They cut down the curriculum to the essentials. Bueno, lo que el Common Core está promoviendo ahora es recortar la retícula, el número de temas a temas más esenciales. So now the second focus. I mean, to my experience, when I taught calculus in the US for 6 years, is if you raise the standards, you are going to have a high failure rate, you increase the failure rate, which is unacceptable. Bueno, aquí es una cuestión un poco paradójica. Quieres aumentar el nivel de abstracción matemática. Se requiere. La tecnología moderna lo está requiriendo. Pero por otro lado están aumentando el número de alumnos reprobados en matemáticas. Nivel secundaria, nivel bachillerato. To prevent this from happening, you have to motivate nowadays the students to learn mathematics. Entonces, la propuesta que tiene el Dr. Horst es para lograr que los alumnos aprueben o aprendan matemáticas. Él propone lo que es llamado el método genético. Yeah, so then you motivate the students. Otherwise, in my personal experience, and a lot of mathematicians have the same experience, once you talk about the history of mathematics, suddenly you get attention from students that are not interested in mathematics at all. So you use this to capture the attention. Bueno, el método genético está basado en el uso de la historia, y dice Horst, es principalmente captar la atención de los alumnos a través del uso de la historia de las matemáticas. And there you use also the problems that were solved at that time when the concepts were created. Aquí hay un factor importante, no es nada más narrar la historia, que Pitágoras, etcétera, Yes. sino el uso de los problemas con los que trabajaron en ese entonces. And usually the solutions are simpler because the apparatus wasn't there, was just has been developed. Además, con la ventaja de que a la hora de resolver los problemas como históricos o de problemas del desarrollo de las matemáticas, es más simple porque en esa época, por ejemplo, de Pitágoras y demás, ellos no tenían el aparato o la estructura matemática que tenemos ahora. There was no overhead. The students were very direct. No overhead. I mean, theory. Anyway, so then, at the same time, when you do this, you take care of applications because, as I said, the root of mathematics is in implications. And pure mathematics is relatively new as Greek, but before that there were no proofs. There were no theorems. Bueno, cuando usas el método genético, dice Horst, hay que tener cuidado, no es nada más la historia, sino hay que enfocarnos en las aplicaciones. So, of course, okay, really, I think this we can skip. So then, to go a little more into detail, I mean, why raise the level?
mathematics education. Para dar un poco más de detalle, Yeah. ¿por qué aumentar So- el nivel de matemáticas? So you have now functional analysis and partial differential equations are dominant in physics and engineering. Pues, ¿no? Porque lo que es análisis funcional y ecuaciones diferenciales parciales son los temas que dominan la física y la ingeniería. So simple calculus is no longer sufficient for these applications. Aprender cálculo no es suficiente ahora para estudiar física e ingeniería más avanzada. Yeah. I think this is backward. So for instance, to give an example, you have physics, you have, for instance, quantum theory. You need a functional analysis, operator theory, for understanding. I mean, or it would be very helpful. In engineering, I mean, then physics, in classical physics, you have partial differential equations as well, Navier-Stokes. So ordinary differential equations are kind of out. This is no research anymore. Podríamos decir que ya incluso las ecuaciones diferenciales parciales ya no son tan modernas, ya se requieren matemáticas más sofisticadas, Yes, sobre functional todo analysis. para lo que es física cuántica. So then I said, these fields require a more, it's relatively abstract. I mean, functional analysis, operator theory is very abstract. And partial differentiations is a little more abstract. And for this, in order to get there, you need a solid mathematical basis. Yeah. So that's what we already mentioned. Mathematics teaching needs to provide such a basis, otherwise applications are going to be unhappy. Entonces, para llegar a análisis funcional, que se requiere unas bases sólidas, desde entender los conceptos aritméticos, algebraicos, etc., para poder llegar ahí. So better basis. The only option I see is really teach understanding. La opción que el Dr. Horst, él dice que él ve es para tener estas bases es necesario tener realmente el entendimiento de lo que es cada uno de los conceptos matemáticos. So that's my point of view. When you teach that, you have to provide the basis for these fields. It's going to be, okay, give more details. Quantum theory of fields is even more, advanced. You need solid, you need C-star algebras, von Neumann algebras. It's very abstract. So as a side remark, in physics, the physicists that work in quantum theory or in quantum field theory, they don't see anything. Hace You don't see. Lo The mencionamos. tool is mathematics. Las matemáticas son cada vez más abstractas. La física cuántica o el campo físico de la física cuántica usa conceptos que no puedes ver. Yes. Es So it's física, like a meditation. pero es muy abstracta. Yeah. Entonces So- necesitas Mhm. un elevado. They're kind of special mathematicians. So they don't see, it's like playing blindfold chess. You don't see the board, but you play anyway. Un físico cuántico, podemos decir, Don't see the es pieces. como jugar Somebody ajedrez tells you. con los ojos tapados. So it is not, so applications are now so advanced that in some fields, say, I worked in quantum theory of fields, you cannot distinguish a physicist, almost not distinguish a physicist from a mathematician. Por ejemplo, en el campo de la teoría cuántica, no podemos decir no hay diferencia entre un físico y un matemático. So that is where you have to lead students, and that's quite an Esa es la idea de que ahí es a donde deberían de llegar todos los alumnos que llegan a educación superior, al menos a entender esos temas. I give engineering as well. I know also engineering, I have a lot of papers in engineering and mathematics, and it's the same. Okay, so it's usually, the reason is partial differential equations. El tema fundamental para el desarrollo de la ingeniería pues es ecuaciones diferenciales parciales.
So the engineers are not quite advanced, but sooner or later they are going to be as advanced as the physicists. Es muy probable que la ingeniería In the pronto va a ser tan avanzada como la ingeniería, como la física cuántica. So then there is really desperate to avoid really. I'm talking about blindfold chess. You want to teach a student blindfold chess. This is not going to be easy. So he doesn't see the board. He Bueno, got to play anyway. si las Somebody tells him matemáticas- the pieces. Si las Where they are matemáticas positioned. son tan sofisticadas o tan abstractas como jugar ajedrez con los ojos cerrados, Yeah. No, usually it's separate. Yeah. So if you don't want to lose students, you need entonces si, no, a strong si tú quieres, pedagogical method. si tú quieres que tus alumnos sigan en clase, necesitas usar técnicas de pedagogía fuertes o severas o técnicas de pedagogía. So this is photography of Otto Toeplitz in the University of Bonn. Vamos al siguiente renglón, que es ayudando a los alumnos a través del método genético. Y aquí está la fotografía del maestro de matemáticas Otto Toeplitz en la Universidad de Bonn en 1926. So if you look at the pictures, a typical German Él es si ven en la fotografía, él es un maestro típico alemán. So he de doesn't do matemáticas. bodybuilding to get broad shoulders, because he's a little like this. And so Se ve que no va al gimnasio ni So, es músculo ni nada. everything happens in the mind. Él estaba en un mundo más de la mente. So he was a well-known research mathematician. Otto Toeplitz fue investigador matemático, Important contribution in functional analysis. hizo contribuciones en análisis funcional. 19 years of teaching experience at German universities. Después de 19 años de experiencia en enseñanza de matemáticas en las universidades alemanas, Yeah, and so there he developed and tested the genetic method. ahí durante ese tiempo desarrolló y mostró el método genético. And why did he develop it? Because he was disappointed with the axiomatic approach of teaching calculus. ¿Por qué desarrolló el método genético? Porque estaba decepcionado del enfoque que se daba en las escuelas, en las universidades alemanas en 1927, que era un enfoque demasiado axiomático. So they started with a 6-week course in the creation of the real number system. 6 weeks at the beginning. Tardaban, It's mathematically perfect, but for 90% of students then. desde el punto de vista matemático, ellos tenían un sistema que duraba 6 semanas, 6 weeks. enseñar el sistema de números Creating a real reales, number system. creando los números reales, pero los alumnos quedaban Now, most totalmente 5% love it, de- and the decepcionados. rest hates it. So 5% amaban ese sistema axiomático riguroso, pero el 95% salían odiando. I didn't get this chance, so I'm a little unhappy to go through this. When I wrote my book, my calculus was the first time that I went into this, in the fundament of the Dice real numbers. porque él no tuvo Yeah. la oportunidad, todavía no había nacido. Exactly. So Se le because the dio el pelo system blanco changed. todavía. So he coined the term genetic method in a talk from 1927. En 1927 él bautizó este método con el nombre de método genético. But after this, he didn't publish a book on this matter, but wrote one privately. And this manuscript was published in 1949 after his death. Su manuscrito fue publicado después de su muerte en 1949. It's in book form, and then you can read it in German, and you can read it. The original is in German. El It's an English libro translation. original Yeah. está en alemán y hay traducción al inglés. Yeah. And of course, the construction of the real number system went without motivation of abstract concepts. So about 6 weeks. So in the German system, I teach to the best of my knowledge, take it or leave it, because education is free in Germany. So this is the point of view. En Alemania tiene el punto de vista a veces de
la educación es gratis, Yeah. te voy a Therefore, dar lo push mejor it to the limit. que yo puedo, pero tú verás si estudias o no, si tomas la Okay, educación. less o no. limitations, okay, no problem. So that is for that reason. In the end, in Germany, this genetic method was taken up in schools and high schools, but not in the university. Bueno, entonces el método genético ahora actualmente en Alemania es llevado a cabo en nivel bachillerato. Yes. But not in ¿Qué significa? Es que todos los docentes de matemáticas nivel bachillerato tienen que conocer este método. yes. No es ya en nivel superior, no, porque se supone que ya para entonces el alumno que llega a nivel superior ya conoce, bueno, ya tiene las bases matemáticas suficientes para llegar a nivel superior. You know, some numbers, so Toppler's numbers. With experience, he reaches with the classical method of teaching mathematics 5%, 45% of good students he doesn't reach, and he thought that 50% are not fit for the university. Otto Toeplitz hizo esta gráfica donde presenta que el 5% de los alumnos encuentran las ecuaciones y las integrales hermosas Yeah. y el resto, hay un 45% de alumnos que son buenos alumnos, pero no aprueban los cursos debido a que la metodología era axiomática rigurosa. They have to survive somehow, these 45%. Y ese 45% sobrevivía de alguna manera. Yeah. Modern numbers. Today in Germany, 80% of mathematics students in universities in Germany quit. This is, I mean, it's enormous, it's too high. This is far over the top. Yeah, this is probably the teaching stuff. Because they come from high school and think they're interested in mathematics. Then they go to university and see, whoop, it's something totally different. This I don't want to learn. Bueno, dice Horst que en Alemania todavía hay un 80% de alumnos que llegan a nivel superior y dejan las carreras que están relacionadas con matemáticas por lo mismo que son demasiado axiomáticas. So this is your part, Monsita. In Mexico, numbers, Planea. Ajá, en 2015 lo que se llama Plan Nacional de Evaluación del Aprendizaje, Planea, hizo un examen a 1.037.000 alumnos de último grado de educación media superior y encontró que solamente el 6% de los alumnos en el país dominan los conceptos matemáticos adecuados para ingresar de la educación media superior a estudios más avanzados. Yeah. So it's another horrible number. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay un 93% o un poco más, menos del 94% que no tiene los conocimientos, que están egresados de bachillerato y que no tienen los conocimientos suficientes para seguir educación superior. Yeah, and then I'm going to the US. I already mentioned that. Common Core State Standards Initiative. US doesn't change for no reason at all. I suspect it's applications. Bueno, Applications are related to money. Connected to money. Regresa Forza a la idea de que Estados Unidos está cambiando hacia el Common Core State Standards Initiativa. Yeah, they change from Y bueno, su idea de Forza es que problem solving to understanding. Stress is a U-turn. Debe haber alguna razón, considera Forza que posiblemente es las aplicaciones y es cambiar de lo que es solución de problemas hacia más entendimiento. I think. Okay, in order to reach the 45%, Toeplitz proposed to use motivation of the history of mathematics. Entonces, ¿cuál es la base de la motivación o cómo es lograr la motivación? De acuerdo al método genético, es el uso de la historia de las matemáticas. Y aquí cabe mencionar, método genético está relacionado con la génesis.
no es precisamente que sea algo biológico, etcétera, sino génesis de cada uno de los conceptos matemáticos. O sea, no hay un concepto matemático que no haya tenido de alguna manera un nacimiento y un desarrollo. Yeah, the method was not new at that time. It's 1895, after Felix Klein, a very famous mathematician, supported this method. O sea, anteriormente a Otto Toeplitz hubo algunos matemáticos famosos como Felix Klein o Henry Poincaré que llamaban al uso de la historia de las matemáticas para la enseñanza como técnica de pedagogía. You think you can translate it, or is it complicated? So this is from a famous, from a talk of Felix Klein. Aquí vemos una nota de Felix Klein que That on a small scale, a learner naturally and always has to repeat the same developments that the sciences went through on a large scale. bueno, y So you have to follow this order. En resumen dice que un aprendiz o un alumno tiene que repetir de una manera pequeña lo que ha sido el desarrollo a gran escala del conocimiento humano. There were books, there were Kovalevsky's books on calculus or analysis from 1909 used this method as well. También Then there was a French Poincaré supported this method. También existe un libro que utiliza de alguna manera el método genético escrito por Kowalewski en 1909. So what is a genetic method doing? Use genesis, I think we've already had. For the purpose of teaching, you use the history of the genesis of the mathematical concepts. And that's what Toeplitz wrote. He said that genesis has been a challenging and exciting process at that time. Bueno, lo que Toeplitz, la idea, porque dijo un método genético, él dice es porque la historia del ser humano ha sido emocionante. Entonces, el desarrollo de las matemáticas ha sido también emocionante. Ha habido lágrimas y risas. No es necesariamente, no son nada más números, no son nada más ecuaciones. Hay toda una vida atrás de los conceptos matemáticos. Think about Tartaglia, Cardano, think about Leibniz versus Newton, Si quieren pensar, lots of things. si quieren pensar en Tartaglia y Cardano, que hacen Del toda Ferro was actually the first. una ópera para el desarrollo de las fórmulas de las fórmulas para la solución de ecuaciones cúbicas, o dice Horst, o el drama Leibniz y Newton, y sobre quién desarrolló primero el cálculo, etc. Kind of a religious war. So it says this was exciting, therefore teaching reflecting this excitement would bring these concepts to life. Okay. And make them therefore Bueno, la interesting to idea de majority of Toeplitz students. piensa que cuando le das un carácter más humano a las matemáticas y además respetas el carácter de las matemáticas, que es multicultural, vas a lograr que los alumnos le tengan un mayor interés en el estudio de las matemáticas. I think here we stop. We are not going to have time for an example. Okay. No. Thank you Pues for es your attention. prácticamente todo. Muchas gracias. Not running away. Agradecemos nuevamente al doctor Horst y a la maestra Marisela por su presentación e iniciamos la fase de preguntas y comentarios. Me quedó una pregunta porque usted decía que el método ha cambiado un poco desde que lo desarrolló el doctor Otto, pero ya no supimos cómo fue que cambió o si ahorita, por ejemplo, lo que se está haciendo está dando los mismos resultados que antes, de que solamente el 5% le va bien, digamos. Esa sería mi pregunta. Yes. The answer is pretty much the system in Germany changed. So now you don't have these 6 weeks real number system creation anymore. Dice Horst que en Alemania sí cambió, ya no está They just cut it. esas 6 semanas que se daban para aprender lo que es para la construcción de un sistema de números reales. Otherwise, it's the same.
pero de alguna manera se quitaron esas 6 semanas, pero se conserva el nivel superior, Axiomático. el carácter They improved. axiomático. So nothing has changed in this Pero es en respect. educación superior. This is universities, so they now assume that the high schools provide the basis of real knowledge. Porque esta Sí. educación Pues, superior exacto. asume que en la educación media van a tener ya los alumnos todas las bases fundamentales para poder ingresar a niveles más axiomáticos o más rigurosos en educación superior. So then you see 80% of math students quit nowadays. So not much has happened. Because I mean, this is already selection effect. They come from high school and think they are interested in mathematics. Then they go to university, whoops, there's something totally different. This I don't want to study. 80% is an extremely high number for these people, for this group. Bueno, dice Jorge que todavía en educación superior se conserva el método axiomático, entonces muchos alumnos llegan de bachillerato contentos creyendo que les gustan las matemáticas, pero cuando se encuentran a un nivel demasiado disciplinado y teorema y demostración, muchos alumnos Quit. salen. Ok, gracias. No. Eso sí va a continuar. Ah, okay. So the thing is, I mean, this is not a, no? Yeah. So this is not a problem for Germany alone, for Mexico. This is the U.S. is a worldwide problem. Bueno, el problema de las enseñanzas de las el problema de la enseñanza de las matemáticas es un problema mundial. Hemos estado en Australia, en Malasia, en Colombia, en Ecuador, hemos estado en varios países. Todos tienen de alguna manera la misma problemática. A veces que el departamento de ingeniería está enojado con los matemáticos que no enseñan las matemáticas apropiadas para ingeniería. A veces que los ingenieros están enojados y así están, ¿no? Entonces es... Oh, in German, the physicists tell the mathematicians, hey, come on, you teach some applications, please. But it's not happening. And the reason is, I mean, pure mathematicians don't have this background. They cannot. Bueno, You don't have the background, you cannot. Dice que el problema a veces es que los matemáticos puros sí, efectivamente, conocen axioma, prueba, teorema, demostración, etcétera, pero no están muy en las aplicaciones. Por eso decíamos al principio, para la enseñanza de las matemáticas se requiere conocer los fundamentos matemáticos, pero también se requiere conocer las aplicaciones técnicas de pedagogía. O sea que la enseñanza es multifacética, digamos, no nada más sobre matemáticas. Hi, Dr. Horst. Thank you for your presentation. And I saw that you had some examples in your presentation. Yes. So I believe it will be interesting if you show. Are we going to have the time? I don't know if you have the time, but Huh? I believe so. No, I think it's going to take a little, maybe after the talk. Okay. Yeah. Thanks. Tenemos un libro que escribimos que se llama Matemáticas para Todos. Está publicado en español y ahí vienen varios ejemplos. Que algunos, yo creo que algunos conocen, bueno, más bien muchos han estudiado matemáticas, obviamente de aquí, del CIBESTA, supongo. Pues todos los que vienen aquí son ejemplos de cómo fueron naciendo, cómo se fueron formando las matemáticas hasta la forma que tienen ahora. Tenemos preguntas desde la audiencia y la conexión. Desde la teoría de la socioepistemología, que trabajamos muchos acá en México, tenemos algo en común con el método genético y lo que usted puso: nuestra postura de significar a la matemática a partir del uso. En mi caso, yo, Rodolfo Fallas, trabajé junto con el doctor Cantoral el significado al teorema de existencia y unicidad en las ecuaciones diferenciales y nos apoyamos en la construcción
que tuvo este conocimiento desde Cauchy y Rudolf Lipschitz, matemáticos de la Universidad de Bonn. Lo que usted me dejó es interés por conocer más del método genético, y mi pregunta es: ¿el método genético es teoría o metodología de investigación? Muchas gracias por su presentación, y me gustaría que viera nuestro trabajo desarrollado en la maestría y yo informarme más de esto. Saludos del doctor Cantoral y de mi persona. Gracias por su presentación. Gracias. Yes, I understand. ¿Me podrías repetir otra vez la pregunta? La pregunta: ¿el método genético es teoría o metodología de la investigación? ¿Es la teoría o es un metodológico? I think for me, it's a method getting the attention of the students. So if there's another method that powerful, I would use it. Bueno, Jorge, So theory, I think it's not really. no es una For sure, it's teoría. a theory in some sense. No es precisamente una teoría, es una metodología o unas herramientas que puedes utilizar para lograr que los alumnos estén interesados en estudiar. Podríamos decir, en este caso, matemáticas por su carácter demasiado abstracto. So sorry, I'm there very pragmatic. So since I'm a mathematical physicist, I have to teach. But the thing is, for me, it's not a theory. For me, it's a method. I know it's working. Bueno, Jorge dice, es It's a un pragmatic método approach. que él ha visto en su experiencia que funciona. It works. It's not only mine. Bueno, la experiencia de Otto Of Toeplitz, Orlon, la experiencia de Felix Felix Klein, Klein, y etc. Poincaré. Sí, y quizá haya No. algunos más aquí, pero Pues mil gracias, le interesa mucho y lo usará en su investigación de doctorado. ¿Alguna otra pregunta? bueno, nosotros tenemos una pregunta. ¿Quién nos puede decir dónde nacen las matemáticas? Levanta la mano. Okay, guesses. A ver. ¿Sí usted? Ajá, pero ¿dónde? Places, countries, regions. Nos vamos a basar en las evidencias. Es posible, pero por evidencia. Pues el papiro de Vince, el primero, ¿no? A ver, ¿quién? El papiro. El papiro de This is Vince. ancient El papiro de Egypt. los egipcios es Exacto. la primera evidencia quizás de la geometría como ciencia o como una cuestión axiomática, como usted menciona. Sí, es efectivamente en Egipto y en otra área de ahí cerca, ¿alguien sabe? Grecia, pues también. Mesopotamia. Es en Egipto y Mesopotamia donde también se da la cuna de la civilización. También ahí es donde empiezan los primeros escritos matemáticos que nosotros conocemos, porque posiblemente hubo algo anteriormente a ellos, pero no hay evidencias. ¿No? En las evidencias están los papiros y están las tablillas de los babilonios. Sí. ¿Y cuál es el papel que jugó Grecia en las matemáticas? Los antiguos griegos. Consolidar todo el conocimiento que en su momento había. Aparte, pues, o sea, lo resguardaron. O sea, dejaron Egipto y se lo dejaron de lado y se lo ellos cuidaron el conocimiento. Exacto. Y ellos son los que le dan el carácter axiomático. ¿Sí? Hay otro día. Muchas gracias. Now, who found the solution of the cubic equation first? They forgot. No? Que si alguien sabe quién encontró la fórmula para la solución de las ecuaciones cúbicas.
o ecuaciones elevadas a la tercera potencia. No, normalmente las fórmulas que conocemos para la solución de ecuaciones cúbicas llevan el nombre de Cardano, pero no fueron He's almost there. Tartaglia was the second. ¿Y Tartaglia fue el segundo? Sí, fue de una forma en específico. Sí, lo que recuerdo de alguna clase de historia fue que lo de Tartaglia fue para una forma en específico de la ecuación cúbica, en la que creo que el término cuadrático no estaba presente. Pero el anterior, ese sí no me acuerdo. Sí, Es que así pasa. Muchas veces vemos teoremas, el teorema de Pitágoras, no sé si ya todos saben, ¿verdad? Que no fue realmente Pitágoras el que lo diseñó, el que lo encontró, se había encontrado 2000 años antes. Ya está escrito en algunos papiros egipcios, en algunas tablillas de Mesopotamia, o sea que lleva el nombre de Pitágoras, pero no necesariamente fue porque Pitágoras lo haya encontrado. Por la teoría de Mileva, la cuestión del premio Nobel. La cuestión del premio Nobel, pues que cuenta la historia que Einstein le dio la mitad del premio Nobel a la física Mileva, que dicen que ella fue la que realmente hizo la teoría, pero que pues lo asesoró y todo, y por divorciarse y casarse con la prima, él pues ahí después obtuvo el premio. O también la esposa de Pitágoras, siendo que tenían un culto ascético, ¿verdad? Donde no tendrían que tener mujeres ni comer carne y ser vegetarianos, pues también hay una historia oscura. Lágrimas y risas de las más. So we give the book to Tartaglia. Tartaglia. So was Del Ferro. El que primero encontró la solución fue un matemático que se llamaba Antonio Del Ferro. So it was a mathematics professor. ¿Alguna otra? No, we give it to Tartaglia, or no? No? ¿Cuál es tu nombre, Yeah. perdón? Luis. So this is the second. Tartaglia developed it independently, but Ajá, after Del Luis, Ferro. ¿qué dice Jorge? Es que dijo a Tartaglia, no se llama Tartaglia, se llama Luis. So what else? We have one. What else could we ask? Okay, who? No, I cannot do this. Who was first? Who developed calculus first? Newton or Leibniz? A ver. ¿Quién creen que haya desarrollado primero el cálculo? ¿Leibniz o Newton? No, it's not bad. No tiene que ser. En esa cuestión, más que nada es del punto de vista que le dio cada uno de ellos, porque el método de Newton, o bueno, la teoría de Newton para cálculo, basada en los fluxones, era de cómo cambian las cosas, y el de Leibniz era más acumulativo en esa cuestión. De hecho dicen que más lo de Newton sería para diferencial y lo de Leibniz para integral en ese caso. De hecho, creo que históricamente Newton empezó a desarrollar primero su teoría y después se comunicó con Leibniz, que estaba desarrollando algo parecido, y vieron que había ciertas similitudes, también había ciertas diferencias, y después empezaron un montón de correspondencia de un lado hacia el otro, y creo que Leibniz publicó primero que Newton en esa cuestión, y de ahí es donde empezó digamos ahí sí, las lágrimas y risas en cuestión del desarrollo histórico del cálculo. So I think from a modern perspective, you would say publish or perish. Leibniz first. At that time, probably Newton was first. Desde el punto de vista moderno es el que publica primero. Y dice Horst, ¿publica o mueres? Y en este caso publicó primero Leibniz, entonces se le debería dar crédito al alemán
Pero si le preguntan a algún británico, va a decir Newton, no importa que no haya publicado. Sí, de hecho, cuenta, yo he leído la parte de esa historia que pues Newton, al tener 23 años y criado por su abuela y su mamá de un granjero, pues era una persona muy tímida, que pasaba casi la mayor parte del tiempo investigando y todo. Él pues genera a través de las leyes de movimiento todo lo que es esa parte del cálculo diferencial, pero Leibniz pues es el que, Godofredo Leibniz es el que ya publica y todo, y es como conocemos actualmente lo que es lo axiomático o la nomenclatura más bien, ¿no?, de lo que es la derivada. Es porque yo he visto también lo de Newton y es diferente su nomenclatura, entonces Leibniz es la nomenclatura que actualmente usamos en el cálculo, entonces por eso a él se le debe quizás. Bueno, ya nada más otra pregunta para no tomar su tiempo. Because they didn't say Leibniz. ¿Ustedes están juntos? Bueno, hay más preguntas de público también. Hola, buenas tardes ahorita. Muchas gracias por la presentación. Me queda un poco de dudas sobre esta parte del método, digamos, genético, en cuanto a cómo se usa la historia de la matemática, en particular las aplicaciones. ¿Por qué? Porque recordando igual viejas clases, digamos, de la facultad, algunos libros que he leído, veo, por ejemplo, un ejemplo clásico que utilizan para hablar de la historia de la matemática es, por ejemplo, los egipcios. Esta historia del río Nilo que se desbordaba y que los campesinos perdían terreno, que tenían que medir el terreno. Entonces esa necesidad de medir esa área, digamos, cada año y todo eso, es algo que luego se utiliza como analogía para estudiar lo que es la integral. Entonces no sé si ese tipo de ejemplo es al que se refiere en el método genético o de qué naturaleza serían ese tipo de ejemplos. Sí, es más o menos, o sea, la propuesta del método genético, como lo vimos un poquito en alguna frase que estaba por ahí, es que conforme van haciendo las matemáticas, bueno, hay una metodología, ¿no? Nace la aritmética primero, después planteamiento de ecuaciones, solución geométrica, después álgebra ya con más elaborada con el mundo islámico y se va construyendo capa por capa, cultura por cultura la va alimentando, ¿no? Va haciendo crecer. Una ecuación o una integral como la vemos ahora tiene 6.000 o 5.000 años de historia y no cayó del cielo de la noche a la mañana, ha sido el trabajo de muchísima gente, de muchísimas culturas. Yeah, so you have to realize, when I say this fourth year needed, so to develop calculus took 4,000 years, and including the cracking in the brains, right? I mean, drastic changes, and you expect a student to do it, I mean, in a couple of hours. Para desarrollar el cálculo, dice Horst, de alguna manera, Leibniz o Newton, etcétera, pasaron unos 4.000 años, por decirlo. De hecho, 2.000 años antes, Arquímedes prácticamente tenía la idea de lo que es límites, el concepto de límites. Pero ¿qué pasa? Que también la filosofía, y eso es también para nosotros, que parte de nuestra filosofía que tenemos ahora no nos permite seguir más hacia adelante, ¿no? Porque Arquímedes tuvo ese problema. Él vio el límite, ¿no? A la hora que trata de calcular la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, pero no tenía en primer lugar la terminología que tenemos ahora, la álgebra como la tenemos ahora, y las cuestiones filosóficas. El infinito era un tema muy difícil de tocar en ese. Bueno, entonces para ti.
last book. I'm sorry. Pues es todo, muchas gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que se ha dado a nuestros colegas. Entregamos ahora los reconocimientos a cada ponencia. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento al Dr. Horst y a la maestra Marisela por su conferencia Enfoque de las Matemáticas Esenciales, Uso del Método Genético, impartido del Seminario de los Jueves, año 27, sesión 85, del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a 23 de junio del 2016. Firma la doctora Gisela Montiel, coordinadora del Seminario de los Jueves, del Área de Educación Superior, del Departamento de Matemática Educativa. Pues muchas gracias. Pues gracias, muchas gracias. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. Asistencia a eventos, reunión dominicana de matemática educativa, Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 26 de junio del 2016, Congreso Internacional de Tecnología y su integración en la educación matemática, Ciudad de México, reunión latinoamericana de matemática educativa en Monterrey, Nuevo León, 13º Congreso Internacional de Educación Matemática en Hamburgo, Alemania, 8ª Escuela de Verano Yerme en República Checa, 2º Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática y el 3er Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática en Argentina, 7º Congreso Argentino de Educación Matemática en Buenos Aires, Argentina, 7º Congreso Estatal de la Enseñanza de las Matemáticas, Puebla, México, 2º Congreso Internacional de Matemática Educativa en línea, 2º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Aguascalientes, México, 5º Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos en Costa Rica, 19ª Escuela de Invierno de Matemática Educativa en Nayarit, México, 10º Congreso Europeo de Investigación en Educación Matemática en Irlanda, 7º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática en Madrid, España, y la convocatoria de doctorado en Innovación Educativa. De igual manera, si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminares@simvestab.mx. Les esperamos en la próxima sesión del seminario el jueves 8 de septiembre. Hasta entonces y muchas gracias.